¿Qué tal, amigos de la Universidad Autónoma de Madrid? Soy Eduardo Loría, coordinador del Centro de Modelística y Pronósticos Económicos de la Facultad de Economía de la UNAM. Con el gusto de siempre, hoy les presento el reporte de México, titulado México de vuelta a la estanflación. Como todos sabemos, el fantasma de la estanflación está presente en todo el mundo, y es muy probable que hacia 2024 ya tengamos claramente un proceso estanflacionario en Estados Unidos. Incluso hay quien dice que puede haber una caída de la producción en términos absolutos. En México, por lo pronto, que es lo que nos ocupa en esta ocasión, quiero presentarles este video acompañado del acetato de PowerPoint. Bueno, como podemos ver en la primera gráfica, la inflación sigue creciendo de manera muy importante a pesar del PASIC, este programa que planteó el gobierno federal hace cerca de un mes, en donde se manejan subsidios por 400,000 millones de pesos para estabilizar el precio de energéticos y algunas otras medidas adicionales. A pesar de ello, pues la inflación sigue creciendo de manera importante. La inflación general está cerca de 7.7. La subyacente, que es la más importante y la más delicada, sigue creciendo en 7.3, y la inflación no subyacente, que contiene aquellos bienes y servicios que son menos estables, está alrededor del 9%. En la siguiente gráfica podemos observar que no tenemos presiones de demanda que expliquen este crecimiento de la inflación, debido a que tenemos una brecha negativa de producción, lo cual nos hace pensar que la gran parte de la inflación es de tipo importada por el conflicto bélico Rusia con Ucrania. Sin embargo, seguimos teniendo un ingreso histórico de remesas de los mexicanos en Estados Unidos, que nos hace estar en el segundo lugar del mundo después de la India, con mayores envíos de remesas. Y eso es lo que ha permitido tener un tipo de cambio muy estable, aparte de que el no crecer pues limita mucho la demanda de importaciones y de dólares, y por lo tanto, y frente a la recuperación estadounidense, que hace que las exportaciones manufactureras de México crezcan, entonces que el tipo de cambio se mantenga en niveles muy apreciados, ¿no? Comparables a los que tuvimos en el año 2017, 2018, ¿no? Pero estamos en un mínimo de los últimos 2 años. Esto ha sido tomado por el gobierno federal como un sinónimo de éxito macroeconómico, que no lo es, sino que es producto del estancamiento productivo, del envío de remesas de los mexicanos en el exterior. Tenemos aquí, bueno, también que el precio de la mezcla mexicana de exportación sigue creciendo, y por lo tanto ese es un elemento importante que permite explicar el superpeso, ¿no? Podemos ver en la siguiente gráfica que hace unos meses el gobierno federal mandó un documento que se llama en México los precriterios de política económica, que es la propuesta macroeconómica general para el cierre de 2022 y el ejercicio presupuestal y la política de ingresos al año 2023. Una prioridad de este gobierno ha sido mantener un balance primario, es decir, el déficit primario, sin considerar el costo financiero de la deuda pública, estable, y por lo tanto planteaba que este año sería un equilibrio primario y el año próximo un superávit de 0.4%, que vemos muy difíciles de alcanzar, por el incremento de la inflación que reduce los ingresos reales tributarios. Dos, frente al incremento del gasto público que ha habido para subsidiar los combustibles y de esta manera mantener la inflación. Se considera que el resultado de mantener este subsidio a las gasolinas y sacrificar el impuesto a estos productos es de 2 puntos de inflación. De otra manera, estaríamos cerca de 9%. Por último, me gustaría compartir con ustedes cuál es el pronóstico de crecimiento del PIB y del PIB per cápita para este sexenio.
Y para ello tomamos en cuenta lo que ha ocurrido desde 1970 por diferentes sexenios. En México el poder presidencial sigue siendo muy importante, ahora lo es más que hace 20 años. Y lo que podemos ver claramente en la gráfica es que ese sexenio es el que tendrá un crecimiento medio menor en la historia reciente, al menos desde 1970. No así en la caída del PIB per cápita. Y esto se debe básicamente a que el crecimiento demográfico en México ha caído sustancialmente, ¿no? Pero de no ser por ello, y lo podríamos comparar con el de Miguel de la Madrid, que fue en 82-88, tendríamos una caída del PIB per cápita aún mayor. Por último, tenemos, como siempre, el pronóstico que elaboramos en el Centro de Modelística y Pronósticos Económicos. Tenemos el horizonte de pronóstico hasta el año 2025. Como se ve, tenemos una expectativa de un crecimiento muy limitado, muy reducido y relativamente